Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días a todos nuestros oyentes de todas partes del mundo. Una vez más en conversación con Palabra que Dormía. ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de traeros una vez más poesía contemporánea y original de la mano de nuevos autores. Hoy tenemos la suerte de contar con Pepa Holgado. Pepa es una escritora y retirada maestra que nació en Cumbres Mayores, Huelva, ciudad donde más tarde estudiaría magisterio y ejercería como profesora de EGB. A partir de 1996 comienza la enseñanza de matemáticas como profesora de secundaria en el Instituto José María Morón y Barrientos y posteriormente se hace directora del mismo instituto en el 1997, lugar en el que se jubilaría. En 2011 se le concedió el premio al compromiso pedagógico y en 2019 consiguió el primer premio del quinto concurso de poesía Luz de Luna de la editorial Diversidad Literaria con su poema Sol de Plata. En 2020 publicó su primer libro de poemas y relatos Desde el Altozano con la misma editorial y ha cosechado algunos premios de relatos y poesía, destacando en la editorial Fuente Taja el premio al relato más votado, Mierda, Miel y Cera, y el poema Saldrá el arco iris tras de la tormenta. Nuestra poeta también ha escrito narrativa y ha publicado una novela que tenemos hoy aquí, La corazonada de Rosa, muy recomendada. Yo he empezado a leérmela y es súper intrigante. Es un thriller psicológico que se desenvuelve y se desarrolla también en la Sierra de Huelva y que tiene juegos de rol, crímenes y también algún tema de drogas por ahí. Muy interesante, muy bien escrita. Hablaremos de ella más adelante con la autora. Esta novela, tengo que decir que ha quedado finalista del concurso de novela corta de la Escuela de Escritores y Editores Historias Donde Vivo. Actualmente Pepa se encuentra retirada y también nos ha contado que se encuentra finalizando y puliendo una nueva novela un poco más larga. Así que sin más dilación y sin más charla por mi parte, vamos a darle la bienvenida a nuestra escritora hoy y vamos a subirla al escenario con nosotros. Hola Pepa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes y buenos días y buenas noches, dependiendo de dónde nos vean. Claro, tenemos un montón de gente en Latinoamérica, o sea que allí tenemos diferencia horaria. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra esa novela que se está terminando de pulir? ¿Cómo va? Pues la novela, la verdad es que va muy avanzada. Estamos en lo que es el proceso de corrección, que es un proceso largo. Ahora estoy también pasándosela a mis lectores beta para que me den su opinión y, bueno, pues siempre ellos suelen cazar algunos errores que una no es capaz de determinar en la corrección que una hace, porque ya una tiene un poco viciada, digamos, la lectura, ¿no? Y Total. no caes, hay veces que no caes en esos errores que tú dices, ¿cómo se me ha podido pasar esta palabra o esta cosa? ¿No? Y eso, los lectores beta siempre te ayudan con este tipo de cosas. Pues sí, qué bien. ¿Y podemos tener un pequeño adelanto de la trama, aunque sea así simplemente, o es un secreto total? Yo puedo adelantaros que es una trama un poco compleja que arranca pues desde un pueblo de la Sierra de Huelva y trata el tema de la emigración a principios del siglo XX, la emigración que se hacía a los países de habla hispana, concretamente a Argentina, y luego tiene otra parte que hay un amor por medio, porque es una novela de corte histórico, pero también vamos, con una parte muy romántica, digamos. Qué Y bien. pues se desarrolla entre Argentina, Cuba y España. Y bueno, de momento hasta ahí quiero leer. Hasta ahí tenemos, ¿no? Sí, O sea que es una novela que nos va a permitir viajar a través de las palabras sí, también con ella, ¿no? A sí, diferentes bastante, latitudes. bastante. Eso Y está además genial. en un recorrido por la historia del siglo pasado, desde principios de siglo hasta la guerra civil. Wow. Joder, pues con Eh, muchísimas ganas de leerla, ¿eh? quería también subrayar que esta novela
está escrita para tratar dos temas claves que se repiten en la actualidad, que es la emigración por una parte y por otro lado el feminismo, la lucha de la mujer a principios del siglo por la igualdad. Qué bien, me parecen temas súper interesantes. De hecho, eso me remite a uno de tus poemas que tienes, a la mujer rural, que además me gusta mucho y me parece muy feminista también y está ahora muy, o sea, representa muchísimo a la sociedad de ahora, la verdad. Así que nada, con muchísimas ganas de leer esa nueva novela. Estaremos esperándola. Quería decir que a pesar de que ahora esté más centrada en la narrativa, sigo escribiendo poemas. Tengo material para que... Lo que pasa es que las editoriales yo no puedo presentar dos libros a la vez. Ya me cuesta trabajo que me publiquen una novela porque al ser una persona desconocida, pues te cuesta trabajo encontrar editorial. Y entonces, pues primero tengo que ir publicando una cosa y luego otra, pero me supongo que cuando ya termine con la publicación de esta novela que ya estoy corrigiendo, como decía antes, pues tengo un poemario ahí que quiero que sea lo siguiente. Qué maravilla. Pues en Palabra que dormía nosotros vamos a estar encantados de leerte, la verdad. Y de hecho, a colación de la poesía, quería preguntarte también un poco, pues, ¿cómo comenzó esto de escribir? ¿Comenzó durante su carrera de profesora o a posteriori cuando ya se Bueno, jubiló? Cuéntenos un poco. Bueno, pues yo os cuento. Yo la verdad es que he escrito siempre y empecé escribiendo poesía. Sé que no lo tengo muy pulido, que tenía que formarme, pero claro, luego la historia es que yo he sido profesora siempre de Mm, matemáticas y ciencias naturales. Yo empecé sacando las oposiciones de magisterio por matemáticas y ciencias naturales, impartiendo esto primero en la segunda etapa de la EGB y mm, luego en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria ya en el instituto. Entonces, claro, estaba como un poco desligada las matemáticas con las letras, como que no, ¿no? Pero yo siempre me he implicado mucho en los centros educativos, en todo lo que han sido actividades extraescolares. Entonces, pues he estado en la jefatura de estudio, empecé ya hace muchos años siendo jefa de estudio y en aquel entonces la jefatura de estudio era la que se encargaba de las actividades extraescolares. Y las actividades extraescolares yo promovía mucho lo que era todo lo que eran recitales de poesía, teatro, concursos de redacciones o de cuentos cortos, en mm. fin, que yo he estado siempre muy ligada a las letras. Y para que te hagas una idea, ya estando en la escuela, ya empezamos a hacer publicaciones de periódicos, de prensa escolar. Y en el instituto, Interesante. pues conseguí poner en marcha una revista que se llama El Trimestral, que se sigue publicando actualmente y yo sigo haciendo colaboraciones en esta revista del Trimestral, del IE José María Morón y Barrientos, y bueno, pues siempre ligada a las letras. Ya siendo directora del instituto, pues hice lo que se llama un plan de mejora de habilidades lingüísticas y animación a la lectura, y siempre he estado muy ligada a las letras, muy ligada. Y Sí, bueno, ¿no? pues, Esa separación que se escribiendo suele hacer poemas. de números y literatura tampoco es tan realista en realidad. Yo creo que no son excluyentes, ¿no? No, no, Porque para nada, para nada. Cuando yo hice este plan de mejora de habilidades lingüísticas y animación a la lectura, y entonces pues promoví la creación de este periódico del trimestral, pues hubo mucha gente que me preguntaba, pero Pepa, si tú lo que te dedicas es a dar matemáticas, ¿cómo es que ahora coges y haces un plan de mejora de habilidades lingüísticas? Y entonces yo, la explicación que siempre he dado, y es verdad, es que en las matemáticas, ¿qué es lo que me fallaban a mí de los niños? La comprensión lectora. A mí los niños no me sabían hacer los problemas porque si sabían a lo mejor el automatismo de las operaciones, pero luego no tenían comprensión lectora. Cuando tú le complicabas un poquito un problema, ya no sabían realizarlo. Entonces yo lo que necesitaba era que esos niños pues adquirieran
una buena comprensión lectora para que luego también pudieran desarrollar esas otras habilidades matemáticas, ¿no? Claro, 100%. Es que es verdad, ¿eh? Que para poder desarrollar una ecuación, primero uno tiene que comprender el enunciado, ¿no? Y si no tiene la capacidad de poder entender lo que le están pidiendo, la matemática se vuelve incluso más compleja, Claro. porque sí. Y luego yo, a lo largo del tiempo que he estado impartiendo matemáticas, siempre llevaba un libro de lectura, o sea, hacía lecturas de narrativas relacionadas con las matemáticas. Bueno, ya era un libro muy recurrente, que tengo hasta un cuadro pintado por un pintor que dio clases de dibujo en el instituto, y era El diablo de los números. Este libro lo he llevado yo, bueno, a lo largo de todos los años, lo empezábamos leyendo en primero y lo releíamos en segundo, en fin, mucho. Y así que yo la lectura la he llevado siempre ligada a lo que ha sido la enseñanza de las matemáticas. Pues eso es súper bonito, la verdad, a mí me gusta mucho también porque creo que no debería ser excluyente y creo que en algún momento, por lo menos en las civilizaciones más antiguas, siempre estuvieron ligadas y creo que las personas deberíamos quitarnos un poco ya ese prejuicio, ¿no? Y poder que las personas que se les da bien los números, pues también puedan, como te pasa a ti, Pepa, pues que puedan dedicarse también a la escritura sin que la gente no tenga como esa extrañeza de, uy, ¿por qué ahora no le apetece esto? Si en realidad viene de otra materia o viene de otro... No, De no, otro... no es excluyente. Al Exacto, contrario, yo creo que es algo que se complementa. 100%. Y bueno, ya que hemos empezado a hablar un poco de ese proceso de escritura y de cómo surgió para ti lo de escribir, ¿podrías contarnos también un poco, para saber más sobre tu poesía, cuáles son los temas principales que aparecen en ella, por ejemplo, desde el Altozano? ¿Cuáles son estos temas que podemos encontrar? Bueno, pues en el Altozano lo que es, lleva una parte que es de narrativa, que son de cuentos cortos, y Mm, luego la parte del poemario es una especie de antología donde yo he metido poemas de distintos poemarios, de distintos cuadernos, porque yo tampoco tengo, he hecho poemarios, como se entiende, por ejemplo, hay gente que dicen voy a escribir del amor y entonces tiene un poemario que es todo del amor, yo qué sé, pues, Neruda con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. No, yo no tengo todo de un tema. Yo en poemarios míos, pues a lo mejor encuentras el amor y también encuentras la añoranza o encuentras ligado al tema del sentimiento ante la muerte o el dolor, y luego te encuentras a lo mejor otros poemas que pueden ser más de tipo paisajístico, que yo narro lo que veo porque me asombro ante algo que a mí me impacta y yo necesito pasarlo al papel. Y como ujú, no sé, si supiera pintar a lo mejor lo pintaría, pero como no sé pintar, pues lo paso a palabras bueno, que muchas veces me faltan las más adecuadas, pero intento con esos versos, pues de alguna manera pintar con palabras lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, mucho ujú, de tipo paisajístico, mucho de tipo de sentimientos, sentimental, ¿no? Porque es lo que yo he sentido en un momento por una relación, por un vínculo que se ha creado con alguien, en fin, que luego también tengo muchos poemas eh, que son poemas, digamos, de protesta ante situaciones sociales que una vive y dice, tengo que escribirlo porque de alguna manera tengo que expresar esto que estoy viendo y que estoy viviendo y que no me gusta. Y entonces, pues lo mismo que escribo aquello que me gusta, también tengo escrito muchas cosas, o sea, muchos poemas a cosas que no me gustan.
Es súper interesante porque yo he tenido la oportunidad, como bien nos comentas, de leer algunos poemas que también están dedicados a García Lorca o tienen por lo menos mucha influencia de este escritor, al olivo de Alfacar, creo que está dedicado a él, a mí me gustó personalmente mucho. Y es cierto que he encontrado también mucha poesía contemplativa ante la perspectiva de la muerte, pero sobre todo también la recreación de la meditación, ¿no? De cuando uno está relajado en el campo y se da un paseo. Y personalmente me ha gustado mucho. Me gusta también la reivindicación social que tiene. Es verdad que hay mucho feminismo, pero también hay mucho de intentar concienciar a las personas a nivel ecológico y de medio ambiente, ¿no? Creo que también tenía poemas de ese tipo, si mal no recuerdo. Y me gustan mucho porque creo que independientemente de que sean temas variados, creo que todos encajan muy bien en un solo libro, porque la variedad también creo que da como mucha más riqueza a la poesía, ¿no? A la poesía contemporánea y sobre todo porque trata temas de ahora. Así que... Yo ya te digo, no soy capaz de hacer, además que escribo muy dispar porque igual por un estado de ánimo Claro. que si me levanto de esos días que una tiene un nubarrón encima por mucho sol que haga, ¿no? Pues ese día voy a escribir seguramente algo con mucha más tristeza y van a ser palabras tristes y palabras llenas a lo mejor de eso, de melancolía, de tristeza, quizás de añoranza, quizás de ese tiempo que se va. Al tiempo le tengo muchos poemas también al tiempo, porque veo que es lo que últimamente me falta, porque es Sí. lo que yo veo que tengo más en mi contra, ¿no? Entonces, pues al tiempo mucho, al reloj, el tiempo, muchísimo. Sí, de hecho, es curioso porque ahora, dentro de un ratito, vamos a leer un poema tuyo y lo vamos a comentar. Y personalmente, como podía elegir ese poema, yo he elegido el del invierno de mi vida, que me parece que es súper contemplativo y meditativo, pero que también habla un poco del tiempo, ¿no? De la percepción del Sí, tiempo. Mm. Bueno, ahora lo veremos un poco más adelante, pero para seguir con el tema que nos comentabas anteriormente, Pepa, de por qué la matemática y la literatura, ¿no? Pues como nosotros también sabemos que tú escribes prosa, pues quería preguntarte y también por el libro La corazonada de Rosa, ¿no? Que tengo la oportunidad de estar leyendo ahora y me lo estoy pasando pipa, la verdad. Pero tenía mucha curiosidad por preguntarte, igual que la gente dice de las matemáticas y la escritura, ¿no? Si crees que la poesía y la prosa vienen de mundos distintos o si para ti siempre han ido de la mano y casan bien. yo creo que la poesía y la prosa se casan estupendamente. Además, se complementan también sobre todo la prosa con la poesía, porque la poesía es otra cosa. La poesía llega a un estado de sublimación, de tratar de plasmar en palabras aquello que no puedes expresar de otra forma, ¿no? Sin embargo, la prosa, pues es una cosa más realista, más de asentar los pies sobre la tierra, digamos, pero necesita de la lírica, porque no quedaría completa esa prosa si no recurres a metáforas y a imágenes que tú puedas formarte con las palabras. No sé si me expreso bien, pero Exactamente. entonces yo en esa novela de La corazonada de Rosa, que puede parecer de lo más prosaico del mundo, pero si tú te adentras en los capítulos y lo lees, pues te darás cuenta que hay capítulos que están llenos de lirismo. El capítulo 2, por ejemplo, que es el capítulo, porque yo siempre que me dicen, bueno, y la corazonada de Rosa, ¿tú cómo lo haces? Y digo, bueno, pues yo el primer capítulo quise enganchar a la gente con el primer capítulo y además empezar desvelándole al lector cuál va a ser el conflicto. Entonces yo
primer capítulo presento a los protagonistas o a la protagonista, a una de las protagonistas principales, que es Rosa, y Sí. presento el conflicto. En el segundo capítulo presento al hijo de Rosa, que es el que desaparece, y es el capítulo que yo he querido hacer, digamos, con más, quizás más activo, donde pasan más cosas, pero también es el que he dotado de más lirismo, porque si tú lees el capítulo segundo, vas a encontrar ahí metáforas que, bueno, a lo mejor vas a pensar, bueno, pero esto, sí, yo ahí hago metáforas con el boxeo, o sea que tirado un gancho, estoy ahora mismo, quiero tirar la toalla porque estoy en el ring y me he quedado caos, en fin. Ahí hay una serie de metáforas que me parece a mí que despiertan imágenes en el lector bastante buenas. Sí, la verdad que sí. Además me gusta mucho también la evocación de cuando hay, como hay con el tema de los coches, cuando hay una persecución, se ve muchísimo el paisaje, cómo también intenta dotarlo pues, más como de oscuridad y de suspense, ¿no? A través del lenguaje, es súper interesante. Si lo piensas bien, eso es poesía, ¿no? El Totalmente. tratar de crear atmósfera, o sea que eso es lo que se llama en las técnicas narrativas crear atmósfera. Y para tú crear atmósfera tienes que Ambiente, sí. utilizar imágenes poéticas, ¿no? Totalmente, de hecho, Carlos Ruiz Zafón es un escritor de narrativa que lo hace mucho, sobre todo cuando evoca la Barcelona gótica, también se dedica mucho primero a crear el suspense a través del ambiente y yo creo que Pepa, en La corazonada de Rosa, lo consigues también con creces a través de ese, pues eso, de meter al lector, ¿no? De que el lector sienta qué es lo que va, o presienta más bien, ¿no? Qué es lo que va a venir después. Y quería preguntarte a colación de esto también, si realmente esa metáfora surge en el momento en el que estás escribiendo o es algo que trabajas. Bueno, a mí la metáfora me puede surgir en el momento que estoy escribiendo, pero luego como yo leo y releo tanto y corrijo y reviso y bueno, pues yo luego pues, lo trabajo y digo, no, esto parece que no, o esto es muy ritmosmante. De hecho, en ese capítulo segundo que yo es el que creo que es más trepidante porque es el que ocurre, la acción es una acción así con más movidita, con más dinamismo, pues yo ahí tenía puesto algunas metáforas que luego he quitado, porque he pensado que era demasiado, o sea Sí. que quizás lo sacara de contexto. Y de hecho, luego yo le di un giro a la novela porque me di cuenta que un chaval de 18 años no podía hablar como yo lo estaba, poniéndole las palabras que le estaba poniendo en su boca. Pero claro, luego dije, no, una cosa es cómo habla un chaval de 18 años y otra cosa es cómo piensa. Entonces tú te darás cuenta que en el poco diálogo que hay en el capítulo 2, que no hay mucho diálogo, pero sí que hay veces que se tiene que dirigir a su perseguidor y entonces a lo mejor le dice, cabrón, déjame. Y entonces eso son unas palabras que a lo mejor en un chaval de 18 años, en un lenguaje coloquial de la calle, pues es muy fácil que lo utilice. Que lo use. Sin embargo, cuando él piensa, además, ese chaval, una de las cosas que yo digo es que quiere ser poeta y que es poeta. Entonces, él luego expresa esos momentos de miedo desde ese lenguaje poético y por eso ese capítulo de tanto lirismo, porque es un capítulo en primera persona y tenía que ser así. Pues es súper interesante también ver, a mí me gusta especialmente ver cómo los escritores trabajáis también, ¿no? En esto, cómo sale la técnica, cómo lo habéis pensado, cómo lo habéis pulido, es súper interesante. Así que bueno, invitamos a todos nuestros oyentes y lectores a que Claro que sí. compren el libro y que pasen un ratito entretenido.
Si pueden encontrar un momento de lluvia, mejor porque va a invitar mucho a la novela, pero si no, también es una novela que se puede leer en cualquier momento, es una novela cortita y es una novela que engancha, que eso es súper importante. Como bien nos has comentado, desde el principio ya te mete de lleno en la trama, en el sitio y en la situación, ¿no? En lo que está pasando. Yo, la verdad, no soy la más indicada para decir qué siente el lector, porque yo he sido la escritora y yo espero la crítica y tengo que decir que hasta ahora está siendo muy buena. Vamos ya por la segunda edición y eso es porque está teniendo muy buena acogida. Y tengo que decir que las críticas que me parecen muchísimas críticas en las redes sociales, me dicen que es una novela que engancha, como tú bien dices, y luego que tiene un final inesperado. Yo ahí todavía no he llegado, así que por favor, también para si hay alguien que se la esté leyendo y esté viendo la entrevista, no voy a hacer. Por favor, no desveléis nada todavía, que si no. Pero bueno, eso también es importante en una novela, ¿no? Tener un final que al final deje al lector. Que por lo menos que te asombre, ¿no? Exacto. Y además, sí, yo creo que salió bien. Bueno, por lo menos a mí me parece que está muy bien resuelto. Luego ya el lector es el que debe de decidir, porque cuando uno escribe una novela y un poemario, lo que escriba y lo publica, yo había escrito mucho antes, pero no había publicado nunca. Pero una vez que tú lo publicas, ya ese libro ya no es tuyo, ya ese libro pasa a ser de la persona que lo está leyendo. Y seguramente cuando el lector pues lo coge y lo hace suyo, seguramente le saque incluso cosas que ni el propio autor había pensado que podía llegarle al lector. Sí, 100%, o pequeños detalles, ¿no? Que el escritor no contempla y luego a lo mejor en una presentación seguramente te habrá pasado, Pepa, que te dicen, oye, pues me encantó esto de este personaje y tú piensas, uy, pues yo no lo había concebido así, ¿no? Es súper curioso. Incluso personajes secundarios que yo pensaba que no, yo los había puesto ahí, pero que creía que eran más de relleno, y luego ha habido gente que me ha dicho, este personaje lo tienes que explotar más, porque a mí me falta que en otra novela pues lo pudiera sacar, y porque está muy bien creado y muy real, y yo no, sin embargo, no había detectado que pudiera llegar tanto y tan hondamente ese personaje al lector, ¿no? Sí que me ha pasado. Qué bueno. Pues nada, volvemos a decirle a nuestros lectores que si quieren, pues pueden encontrar tu libro en Amazon y en la Casa del Libro y en algunos sitios más, ¿no? Y en la propia web de la editorial, que es Editorial Platero, sí. poniendo Editorial Platero, pueden acceder a la tienda y a la novela La corazonada de Rosa o El juego de rol fallido, que es el subtítulo, porque, bueno, porque estuve todo el tiempo intentando poner un título u otro, y al final dije, bueno, pues vamos a poner los dos. Entonces puse el título y lo otro lo puse como subtítulo, porque eran los dos títulos que yo estuve barajando siempre desde el principio. Qué bueno, bueno, pues si no lo encuentran con uno, lo encuentran con el otro, que también está bien. Y bueno, ahora volviendo un poquito a la poesía también, ¿no? Que aquí en Palabra que Dormía pues nos interesa también mucho la poesía y lo que escriben nuestros autores de ahora. Quería, si me lo permites, leer el poema que he mencionado antes, El invierno de mi vida, porque ha sido un poema que a mí personalmente me ha gustado mucho. Soy una persona que ama la vida tranquila también y creo que este poema evoca muy, muy bien esa vida tranquila y esa reflexión, ¿no? Acerca de, pues, del tiempo, de lo que uno va viendo a su alrededor. Y bueno, quería leerlo aquí para nuestros oyentes y luego que nos contaras un poco, pues, cómo te surgió este poema en concreto, cómo nació, ¿no? Así que allí voy a leerlo y ahora lo comentamos. El invierno de mi vida.
Me sorprendió un atardecer dorado, que el ocaso fue tiñendo de rojos y sombras. Posiblemente era el invierno de mi vida, cuando el alma ya pugna por salir de la materia. Seguramente fueron muchas las tardes que había recorrido aquel camino, pero solo hoy fui capaz de sumergirme hasta dejarme llevar por la música del campo, los olores del otoño y los colores grises. Quiero quedarme para siempre flotando en un limbo de ternura, volar por hermosas sensaciones, correr por nubes de sabiduría. No quiero saltar al abismo del averno, ni navegar por azules de gloria. Yo quiero descansar del sueño eterno, andando por cielos musicales, hasta llegar de nuevo a la vida. ¡Guau! Es que me parece increíble. Me gusta muchísimo. Bueno, pues fíjate, si me quieres preguntar que cómo surgió este poema pues surge uno de estos días que una pues está pensando en que el tiempo se le acaba, y que una quiere apegarse a la vida. ¿Y cómo plasmo yo eso en unos versos? Pues diciendo porque es verdad que cuando una se va haciendo mayor y ve que los años van pasando, tú que ahora te veo una chica tan joven que yo ahora mismo ya solamente me encuentro en mi recuerdo, bueno, pues llega un momento en que tú te planteas eso de decir, bueno, pero ¿cómo he llegado yo aquí? ¿Pero cómo he ¿En podido qué llegar momento aquí? ha Si pasado? eso yo ayer estaba todavía siendo una chiquilla. Y Mm, cuando te acuerdas de cuando eras una chiquilla y te parece que eso pasó ayer por la mañana, que no ha habido tiempo material, que tú no te has dado cuenta del paso de los años, pues entonces te acaba sorprendiendo un atardecer dorado. Porque, ¿qué es un atardecer dorado sino un ocaso? ujú. Pues ese es el Totalmente, ocaso, acabar de algo. Mm, entonces, en ese atardecer dorado, en ese ocaso, pues entonces te das cuenta que se va tiñendo todo de rojo y de sombra, porque primero viene, o sea, tú estás pasando por el sol, es una tarde limpia de sol, y de buenas ujú, a primeras el sol se va escondiendo tras la montaña y se van poniendo, el amarillo pasa a dorado. ujú, Ese dorado ya más oscuro que pasa a rojizo, es el arrebol de la tarde, y ese arrebol de la tarde se va transformando hasta que llega la sombra. Y eso es, pues lo plasmé en palabras porque era lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que voy diciendo a lo largo del poema? Pues que han sido muchas tardes en las que he recorrido ese camino, pero solo en ese momento me di cuenta de a mm. dónde he llegado, ¿no? La Entonces, atención. eh, yo había recorrido ese camino y me había logrado sumergir en la música del campo, en los olores del otoño, pero ahora ya son en los olores del otoño con los colores grises. Ujú. Y es muy bonito también esta parte de quiero quedarme para siempre flotando en un limbo de ternura, ¿no? Claro, Como que porque le yo no, pides al tiempo un poquito más, ¿no? En plan, claro, deja es que yo no quiero saltar al averno ni tampoco irme por los cielos azules. Yo lo que claro, quiero es quedarme aquí un poquito más, que claro, dice es prórroga. superbonito. Que me den una tregua, ¿no? Que me den un ratito más para poder disfrutar de este momento, Incluso, de este incluso paso voy de más allá porque yo digo, y que yo no, yo quiero descansar del sueño eterno. O sea, yo no quiero, o sea, que si me llega, que cuando llegue la parca, yo no quiero estar en ese sueño eterno, yo quiero descansar de ese sueño eterno. Yo quiero andar por cielos musicales y hasta llegar de nuevo a la vida. Si es existe precioso. la reencarnación, yo quiero esa reencarnación. Claro, quiero volver, ¿no? Quiero que sea un eterno retorno a poder tener No sé si a está poder estar bien en este momento. expresarlo, pero eso es lo que es lo que he querido plasmar ahí. Pues es Y precioso.
Es uno de esos poemas que se quedan, igual que comentabas antes de la novela, son uno de estos poemas que se quedan con uno y que uno los va digiriendo y disfrutando a la vez que los lee y reposan, ¿no? Son Yo poemas me alegro que te haya gustado porque mucho. yo cuando lo escribí, quizás no fuera el mejor momento mío como para pensar que lo estaba escribiendo para que le gustara a alguien, sino era lo que yo necesitaba poner en ese momento sobre el papel, porque cuando uno escribe, pues yo digo que la lectura te sirve para sumergirte en las palabras de otro y la escritura te sirve para digamos, vomitar, echar fuera todo lo que tienes dentro. Y lo puedes echar en forma de prosa o en forma de verso, pero todo lo que tú plasmas en un papel es lo que sacas de tus adentros, de lo más hondo de tu Mm, alma. sí, como esa parte que es más difícil comunicar, ¿no? A través pues de la oralidad, ¿no? Y del diálogo, Pues sí, yo siempre, porque cuando hay muchas definiciones de poesía y definiciones grandísimas, y yo creo que ningún poeta, ningún escritor hemos sido capaces de decir exactamente lo que es la poesía, porque lo que es la poesía para mí a lo mejor no es para ti, o sí que coincides en lo mismo, pero tú lo expresas de una forma y yo lo expresaría de otra. Entonces, yo tenía un poema que dice, es mi alma que suspira, es mi vida que desnudo, es mi corazón, es mi mundo. Es una forma de hablar con la escritura. qué bonito. Es una forma de hablar con la escritura. Sí. Sí, es un diálogo interno, no es un diálogo íntimo bueno, que al final uno no sabe si va a llegar a los demás o no, pero es necesario, ¿no? Sí, es una forma de expresar lo que tú tienes dentro y luego puedes llegar o no puedes llegar, depende de cuántos poetas habrá que ni siquiera publiquen. Yo había escrito mucho y no había publicado nunca, y esto fue una casualidad de estas casualidades de la vida, que un día, pues, como ahora estamos con esto de las redes sociales, pues yo entro en Facebook y veo que hay un certamen de literatura de el quinto certamen de poesía Luz de Luna. Y mando un poemita, no, ni siquiera el poema entero, mando una estrofa de un poema que yo le titulé Luna, pero que lo mandé con el título de Sol de Plata. Ok. Bueno, y ya me olvidé. Yo aquello me olvidé y me olvidé y ya no pensé más porque yo no lo mandé porque como era, digo, ay, pues yo tengo un poemita ahí que me cuadraba, además ponía el número de versos y lo tenía y digo, ya voy a coger esta estrofa y la voy a poner que a mí me gusta. Y ya me olvidé de aquello y cuando al cabo de los meses me vienen un email y me dicen que he ganado el primer premio del certamen de poesía Luz de Luna, yo me quedé súper asombrada. Y Claro. ahí que salió el poema y además habíamos concursado porque era un concurso internacional de gente de todo el mundo. Y estos fueron los que me dieron a mí, esta editorial fue la que me dijo que me publicaba lo que yo quisiera. Anda, Pero quería ya, quería material ya. Y ya. yo ya lo que hice fue que les metí, ¿qué es lo que hice? Un golpe de cuentos que tenía por ahí, porque para completar un librito, ¿no? Y para hacer Claro. ese librito, pues yo hice un libro de relatos y poemas. De lo que yo tenía escrito, lo que hice fue recopilarlo todo y enviarlo y decirle, ¿eso cabría en un libro? Y me dicen, sí, bueno, pues para adelante. ¿Y cómo fue, Pepa, esa primera sensación de tener ese libro tangible en tus manos? ¿Cómo te sentiste? ¿Lo Ay, recuerdas? eso es algo parecido al parto de un hijo. Salvando las distancias, que habrá gente que a lo mejor se ponga las manos en la cabeza y me dirá, pero ¿cómo puedes comparar? Sí, porque es una manera de parir. Es otro parto, es otro tipo de parto, pero también tú pares ahí algo. Y entonces a mí fue algo, yo de las cosas más bonitas que me han ocurrido, de verdad, después de mis hijos y mis nietos, que eso es aparte, pues es la publicación de los dos libros, tanto desde el Alto Azano como La Corazonada de Rosa, han sido dos partos buenísimos que bueno,
y como pasa a todas las madres con los hijos que dicen, ¿dónde tienen mi niño los feos? Que no se lo veo, como dicen las madres, ¿no? Total, en plan, esto es maravilloso, es perfecto. A mí me han encantado mi libro, pero sobre todo lo que más me ha encantado, porque claro, yo publiqué este libro y no tenía yo muchas perspectivas de que fuera a gustar ni nada, porque yo había escrito siempre, pero nunca me había dado a leer y yo no sabía si iba a gustar o no. Y cuando venía la gente y me decía, porque estábamos en pleno confinamiento, cuando salió Sí, el 2020, libro, es verdad. eso fue también un poco de mala suerte en ese sentido, ¿no? Sí. Y sin embargo, la gente me llamaba por teléfono y venía a la puerta de mi casa y me golpeaba para que le diera un ejemplar del libro, porque no sabían hacerlo por internet, o sea, no sabían comprarlo por internet, y me golpeaban y yo llamaba y me pedía 100 libros y los vendía en mi casa porque la mayoría de la gente del pueblo no sabía cómo comprarlo. Y venían y me dejaban el dinero porque entonces no nos podíamos publicar, y yo le Qué dejaba el bonito. libro. Y yo eso me encantó, yo disfruté con la venta de ese libro y la distribución del libro un montón, y ya te digo que no se pudo hacer bien. Y ahora con esto de la Corazón de Rosa, pues me está dando unas satisfacciones grandísimas. Va a ser un año que se publicó. Bueno, pues al cabo del año yo estoy como la primera semana. Para que te hagas una idea, el martes presento el libro en la Casa de Cultura de Seguras de León, un pueblo de la provincia de Badajoz, que me han llamado para que haga un encuentro literario con un club de lectura y presente el libro allí en la Casa de Cultura. El día 22 voy a Casa del Libro a firmar ejemplares. El día 20 de marzo tengo la Feria del Libro de Tomares, que va representación de los escritores más famosos del momento. El día 22 vuelvo a ir otra vez a Casa del Libro. Tenemos a Pepa Colgado, que se nos va a hacer famosa en la literatura en menos que canta un gallo, ¿eh? Pero vamos, que no, salvando la distancia, que yo no soy conocida ni mucho menos, pero bueno, el llegar a una segunda edición y el que esté reclamándome gente para que vaya a presentar el libro, encuentros literarios y demás, la verdad es que yo estoy encantadita. Claro, hombre, y ahora también aquí en Palabra que Dormía esperamos que nuestros lectores y oyentes también decidan leerte, que de eso se trata también, ¿no? De dar a conocer la buena literatura. Y el libro desde el Altozano se puede todavía adquirir solo en la web de la editorial. En Universidad Literaria todavía está a la venta. Ok, pues nada, dejamos que nuestros oyentes y lectores, si quieren, entren y lo compren también, que bueno, aquí han tenido una muestra de un poema y esperamos que tú también nos puedas leer un poema antes de despedirte de nosotros. Quería hacerte la última pregunta antes de escucharte también recitar, y es que quería saber un poco cuáles habían sido tus influencias literarias, tanto en poesía como en narrativa, pero bueno, concretamente en poesía, ¿has tenido algún referente, además de Lorca, que bueno, ya imagino que... Bueno, mis mayores referentes, si te digo la verdad, están en la generación del 27 y sobre todo en la poesía andaluza, los poetas andaluces. ¿Por qué? Pues muy fácil. Yo, como bien te digo, he estado toda la vida de Dios en la escuela y desempeñando cargos directivos y ocupándome mucho de las habilidades lingüísticas de mis alumnos. Entonces, todos los años para el Día de Andalucía, pues siempre se han seleccionado poemas de poetas andaluces. Entonces hemos trabajado mucho a Lorca, a Cernuda, a Alexander, bueno, pues a Rafael Alberti, a Antonio Machado. Hemos trabajado muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que más me puede a mí influenciar? Pues desde, bueno, y también Juan Ramón Jiménez. Si es que yo te empiezo a decir, y entonces si te empiezo a hablar, quitando a lo mejor que se me vaya luego Miguel Hernández, que ya no es andaluz, luego todos estos de la generación del 27 y sobre todo los más ligados a Andalucía,
pues han sido mi referente, porque yo te puedo hablar sí, te puedo hablar de Neruda y te puedo hablar de otra, yo qué sé, o de Rubén Darío, o de que son todos los hispanos y todos los, y últimamente Benedetti, que también está muy de moda, y yo he leído muchísima poesía, pero mi influencia, lógicamente, viene... Son los españoles del 27. Y De hecho, sobre todo el 27. sí, ahora que lo has mencionado, también hay un punto machadiano, ¿eh?, en tus poemas. Sí, y Sí, también Juan Ramoniano, porque yo tengo un poema también. que tiene mucho de Juan Ramón. O sea, que la generación del 98, la generación del 27 y sobre todo Andalucía, mucho más influenciada por estos poetas que si yo ahora te dijera de otros que también estaban, porque a mí me gusta mucho la poesía y yo te digo, yo sigo leyendo. El otro día descubrí a una poeta que me parece que es rusa, y leí unos poemas preciosos, pero preciosos. Y yo dije, oye, yo esta mujer no la conocía. Bueno, pues ahora ya me ocuparé, intentaré leer más de ella, o cuando, yo qué sé, Sandra Pesarní, yo no la conocía y cuando la descubrí, pues me tuve que poner a leer cosas suyas porque son... Y luego tengo gente que no son conocidas, pero que son muy buenas escribiendo. Y bueno, pues tengo gente que son allegadas a mí, que escriben poesía y yo las leo. Está una Amaya Blanco, que acaba de ganar un certamen poético en la Ciega de Manzanares o algo así se llama. Y entonces, pues, esta mujer tiene unos poemas a la maternidad que es una maravilla, es una maravilla. Yo las leo, o sea que leo de muchísima gente, pero mi influencia viene más de esto. Genial, pues son muy buenas influencias y además yo creo que en España son también muy conocidas. Así que bueno, una cosa que también me ha gustado mucho antes de cerrar la ronda de preguntas es que no solo tienen las influencias de escritores famosos, sino también, como has comentado antes, de personas que no son tan conocidas o que no han publicado, pero sí que tienen un impacto y eso es súper importante y sobre todo la voz femenina, ¿no? Que la generación del 27 no se le ha dado tanta visibilidad, pero tenía poetas muy buenas. Pues claro que sí, que hay gente muy buena y gente, ya te digo, que desde el anonimato, porque no se conocen, porque están o han publicado poco o no han publicado y tienen también poesías y que son una verdadera maravilla. Pues sí. Pues nada, Pepa, pues ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Ha sido una charla súper entretenida. Hemos aprendido muchísimo sobre tu obra, sobre ti, tus influencias, sobre tu narrativa también. Y bueno, antes de despedirnos de todos nuestros oyentes, que nos gustaría escucharte leer un poema para cerrar la entrevista con poesía, claro que sí. Este que voy a coger ahora, voy a coger algo que, bueno, no sé, que quizás sea inédito, porque este creo que no lo tengo en el Altozano. Y me gusta, y me gustaría describirlo aquí. Un momento. Pues estupendo. ¿Cómo se titula? Este es más cortito, se llama La búsqueda, y también podría escribir uno que todo el mundo me dice que tiene mucho de corte Juan Ramoniano, que es Cuando no sea ni un recuerdo. Así que te puedo leer el de La búsqueda solo, si quieres el otro, que es un poquito más largo, pero vamos Nos que puedes leer los dos. Nosotros vamos a estar encantados de que nos leas. estos poemas corresponden a un poemario que yo le titulé Retrato en sepia. Okay. Y lo escribí también partiendo de esto del invierno de mi vida, pues de este tipo escribí estos dos y me gustaría leerlos. Estupendo. Voy a empezar con la búsqueda. La Genial. búsqueda. Cuando estés perdido, búscame. En la brisa del aire que te acaricia, en los objetos que hube tocado, en el recuerdo de los besos que te he dado.
Búscame en el olvido de tu memoria. Revuelve el cajón de tus recuerdos. Me encontrarás en la nebulosa de tus sueños, en el crepitar de las llamas de tus pensamientos. Pero búscame. No te quedes esperando. No esperes encontrarme sin trabajo. Estaré en la lluvia plateada, en montes de espuma azulada. Estaré en cada uno de los sitios donde siempre disfrutamos. Y cuando un día me encuentres y en mis recuerdos refugies tus miedos, no lamentes el tiempo empleado, que no te pese el esfuerzo, porque yo estaré velando tus sueños. ¡Ole! ¡Qué bonito! Y ahora te voy a leer ya el otro, ¿no? Ya que sí. ¿no? Cerramos por todo lo alto. Cuando no sea ni un recuerdo. Cuando no sea ni un recuerdo, me iré y quedarán mis palabras escritas en una vieja libreta llena de manchas. Y un día esa libreta será un escombro, porque sirvió de tea al fuego de una chimenea. Y cuando ni siquiera sea una triste sombra, ni una partícula pululando en la luz de una ventana, ni un triste recuerdo en la memoria de una anciana, existirá mi pueblo, con su alto castillo y su campanario. Un reloj dará las horas como letanías de un viejo rosario. Y los niños jugarán en las plazas cantando y saltando. Habrá águilas reales en círculos planeando y volarán los buitres leonados a sus nidos. En la piedra buitrera se oirán sus graznidos. Las ranas saltarán en las charcas del río frío. Habrá fiestas del Señor con sus danzas. Habrá romería del lunes de albillo después de la Pascua. Pero yo no seré ni el eco de una voz desdibujada. Y cuando ni una sola memoria me albergue, seguirán muchas cosas existiendo. Las calles con cuestas, los fríos inviernos, la ermita en el campo y un viejo convento. De esas de encinas llenando los cerros, ovejas y vacas se verán pastando, los cerdos estarán entre bellotas ozando. Se criarán las setas y los espárragos, romero, espliego, lavanda y orégano extenderán sus perfumes por el campo. Aromas de jamones y chacinas aparecerán al volver cualquier esquina. La gente seguirá en las tardes paseando por caminos de piedra y otros asfaltados, pero yo no seré ni un recuerdo bien guardado. Solo seré en el cajón de un viejo ropero un retrato en sepia olvidado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ha sido como ver un cuadro de ese pueblo y un homenaje a la vida, ¿no? De cuando yo no sea, la vida será. Sí. Seguirá siendo. Yo creo que ese es un poema de corte juanramoniano. Tiene una... tengo ganas de retocarlo y quitarle todas las rimas esas que salieron en su momento y que a mí que lo degradan un poco. Quiero quitarle mucha rima que ha salido ahí fácil, que no sé si... Pero salió así y pensé que le daba musicalidad y lo he dejado así, pero... Es muy bonito. Es un poema súper visual. Es como estar delante de una pintura cuando uno va a un museo y tiene una pintura que cuenta muchas cosas, ¿no? Y uno se puede recrear en ella. Pues a mí esa es la sensación que me ha dado el poema. Me ha encantado. Muchísimas gracias, Pepa. Gracias a ti, que ha sido un placer tratar con vosotros y sobre todo contigo, que es con quien más tiempo he estado, que no ha sido una entrevista al uso, sino ha sido más bien una charla distendida entre amigas. Aunque todavía no tengamos esa relación, pero bueno, es la sensación que a mí me ha dado. Eso espero que te hayas sentido cómoda con nosotros aquí, que hayas podido pues contarnos y hablarnos y disfrutar y que de la charla y que por supuesto que estás más que invitada a volver con tu siguiente novela, libro de poemas o lo que quieras, que nosotros vamos a estar encantados de tenerte aquí, Pepa. Y que nada, a nuestros queridos oyentes, nos vemos en la siguiente charla con Palabra que Dormía. Ha sido un placer teneros aquí y esperamos que sigáis leyendo poesía, leyendo narrativa y sobre todo consumiendo literatura. Un abrazo y nos vemos en la próxima.
They won't see us waiting from such late